Hola, hoy voy a hablar del ataque conjunto de Israel y Estados Unidos a Irán, de las causas reales de dicho ataque, de las gravísimas consecuencias que para la gente común puede tener esto y de qué hacer para protegernos. Vamos a ello. Pero antes que nada, os voy a hablar de dos causas falsas que los atacantes esgrimen para justificar su acción y que la realidad demuestra que son completamente falsas. La primera razón falsa es que se pretende frenar el armamento nuclear de Irán. Justamente en el momento del ataque, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, mediadas por Omán, estaban a punto de llegar a buen término. Y van y atacan. Hay que añadir además que en absoluto Irán estaba a punto de tener armamento nuclear en estos momentos. Aún le faltaba en el supuesto de que quisiera hacerlo. En segundo lugar, tanto a Israel como a Estados Unidos les da absolutamente igual que haya o no haya democracia en Irán. De hecho, Trump lo que quisiera hacer en Irán es exactamente lo mismo que hizo ya en Venezuela, de poner al gobernante, en este caso el gobernante está depuesto vía de muerte, puesto que lo han eliminado, y imponer después a otros gobernantes de la misma casta, pero que estuvieran a favor de mantener buenas relaciones con Estados Unidos, es decir, de ceder a los deseos, los que fuesen, de Estados Unidos. Este es ni más ni menos el objetivo real. Quedando claro, pues, que ni el tema del armamento nuclear ni de la democracia en Irán les importa un pimiento a los atacantes, vamos a ver cuáles son las causas reales. Una primera razón real para atacar Irán es la voluntad de controlar esta zona privilegiada de Oriente Medio. Privilegiada porque es una ruta importante, tanto de norte a sur como de este a oeste, para el tráfico de todo tipo de mercancías desde Oriente hasta Occidente. Al mismo tiempo, Irán es también un gran productor de petróleo convencional y de gas. El petróleo convencional es aquel más fácil de extraer y con mayor valor, que supera en mucho el valor que puede tener el petróleo pesado de Venezuela o el petróleo de fracking que está produciendo en estos momentos Estados Unidos o que está produciendo también el Canadá. Repito, un petróleo mucho más valioso que el que tienen otros. Y además, Irán es actualmente el segundo productor mundial de este tipo de petróleo. Tenedlo esto bien en cuenta. Hay una segunda causa del ataque a Irán que los analistas me doy cuenta que en muchos momentos no tienen en cuenta. Los hay que sí. Y de hecho en ellos me inspiro para decir lo que voy a contar ahora mismo. Si se produce un cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán, cosa que en un conflicto de las características del que se ha iniciado es muy posible, y eso impide el paso de petróleo, de mucho petróleo, por esta ruta, que es la ruta de salida de la mayor parte del crudo producido en Irán y en otras zonas limítrofes, parece que todo el mundo fuera a salir perjudicado. Parece, pero cuidado, resulta que hay un beneficiado de todo esto. ¿Sabéis cuál es? Pues justamente Estados Unidos. Porque resulta que Estados Unidos, que es también uno de los productores mundiales de petróleo, el petróleo que produce mayormente ahora mismo es petróleo de fracking. Y el petróleo de fracking es un petróleo de peor calidad que el petróleo convencional. Y además es mucho más caro porque resulta mucho más difícil de extraer. ¿Qué pasa? Que si hay una subida sustancial del precio del petróleo, entonces el petróleo de fracking sí que resulta rentable. Es decir, este petróleo le resulta más rentable, mucho más rentable, realmente rentable a Estados Unidos en el momento en que el conjunto de precios del petróleo sube. En caso contrario,
la venta no le resulta productivo porque es muy caro de extraer. Tiene lo que se llama una tasa de retorno energético muy baja. Y entonces la forma real de sacar beneficio es justamente aumentar el precio de todo el petróleo del mundo. Y el cierre del estrecho de Hormuz puede servir para eso. Casi nadie habla de eso. Hay artículos que yo referencio en la parte informativa de este vídeo que sí que lo justifican y son expertos en energía que nos dicen esto. Pero es algo que desaparece de la vista. Es decir, que aunque la guerra no acabe de ir bien, aunque la guerra se alargue excesivamente, todo esto, al final, a Estados Unidos, a Trump y a todos los que le dan apoyo, a todos los empresarios, grandes empresarios que le dan apoyo, les es de tremenda utilidad. Atención con esta realidad. Hay un tercer factor muy a tener en cuenta, y es que en estos momentos uno de los principales importadores del petróleo de Irán es la China, que además paga a Irán no en dólares, no en petrodólares, sino que le paga o bien en su moneda propia o bien en obras de infraestructura que realiza en el mismo Irán. Esto es algo que a Estados Unidos no le conviene en absoluto y lo que desea es entorpecer al máximo este flujo de energía y de intercambio que existe en estos momentos entre el Irán y la China, porque lo que quiere es golpear a la China y de alguna forma, mediante este ataque, advertirla también de sus posibilidades militares y de capacidad ofensiva. Bien, y dicho todo eso, ¿qué posibilidad real tienen Israel y Estados Unidos de triunfar en este ataque? Porque la chulería y la prepotencia propia de Trump habían escenificado que el ataque llegaría a su culminación exitosa en muy poco tiempo. Sin embargo, ya vamos viendo que esto no es así de ninguna de las maneras y que las posibilidades defensivas de Irán son mayores de lo que parecían y que además intentar imponer, como hizo fácilmente en el caso de Venezuela, un nuevo gobierno en Irán es algo mucho más complicado. Entonces, ¿realmente pueden vencer en este envite? Pues la verdad es que es muy difícil, por varias razones. Es decir, porque la potencia militar de Irán es infinitamente superior a la que pueda tener Venezuela, porque estamos hablando de un país, el Irán, con 95 millones de habitantes, porque además, por mucho que el régimen de los ayatolás esté cuestionado, un ataque de estas características, no puede ser nunca bien visto por el conjunto de la población, que en términos generales es hostil a Estados Unidos y a sus intervenciones, porque ya los padeció mucho en el pasado. Y en suma, es una situación que tiene un desenlace muy problemático, porque un ataque por tierra de Estados Unidos y de Israel hacia Irán también es sumamente problemático. Y ya se están empezando a producir protestas y oposición firme en los mismos Estados Unidos a este ataque, porque los estadounidenses, o por lo menos una buena parte de ellos, recuerdan todo lo que pasó en Afganistán, recuerdan todo lo que pasó en Irak y que toda la sangría que tuvo lugar en estos países no pudo de ninguna forma llegar a una victoria y tampoco se sustanció en beneficios importantes para ellos, para el conjunto de la ciudadanía normal y ordinaria. Por lo tanto, el éxito es un éxito muy problemático. Pero que el éxito sea muy problemático no quiere decir en absoluto que no puedan haber consecuencias muy graves de este ataque, porque
es muy fácil en un ataque de estas características que se produzca una escalada y un proceso de intervención, de multiintervención masiva de muy diversos países que al final acabe en una conflagración de tipo regional mundial muy peligrosa, que se dispare y que nos acabe fastidiando a todos de muy mala manera. A Europa, y cuando digo Europa me refiero fundamentalmente a los ciudadanos europeos de a pie, todo este proceso guerrero, todo este proceso de aumento de los presupuestos militares y de crear una tensión violenta en el conjunto del mundo y en zonas determinadas, como ahora está pasando en Irán, todo esto a la ciudadanía común le resulta totalmente contraproducente, porque al final las inversiones en industria militar o en material militar que todo esto supone benefician sobre todo a la industria militar, que fundamentalmente es industria estadounidense, y van en perjuicio de la sanidad, de la educación, de los servicios públicos, del estado de bienestar del que en estos momentos goza o hasta ahora gozaba la ciudadanía europea. Todo esto lo podemos perder y lo vamos perdiendo en la medida en que vamos entrando en una dinámica guerrera, en una dinámica de aumento de los presupuestos militares, etc. Además, la relativa seguridad en que podemos estar en estos momentos, en los cuales pues parecía que más o menos estos ataques de tipo terrorista islamista que se producían estaban más o menos controlados, esta seguridad puede acabarse en muy poco tiempo. Y en el caso de España, esto parece incluso más evidente, porque España es un país que se basa, o que basa, mejor dicho, su economía en una parte importantísima en el turismo, y por lo tanto un lugar en el cual la estabilidad y la seguridad de la gente que viaja es súper importante para mantener un ritmo estable en este tipo de comercio y de intercambio y de producción turística. Otra cosa lo que hace es introducir problemas. Y de momento, la postura que está manteniendo el gobierno español, aunque muy criticada lógicamente por la oposición, es una postura de neutralidad que beneficia esa estabilidad. ¿Qué cosas se pueden hacer para evitar este desastre en el que parece que nos vamos poco a poco sumergiendo? Pues en primer lugar, oponerse a la guerra. Esto es algo que desgraciadamente en el pasado ya se tuvo que hacer bastante, que tuvo en el pasado también momentos potentes y exitosos y que no quedará más remedio que recuperar. Un movimiento mundial potente, importante contra la guerra es básico para acabar con esta vía de desastre y de enfrentamiento violento total en el cual parece que hemos entrado a instancias de una potencia que es Estados Unidos y que se ve de capa caída. Es decir, en segundo lugar, en el caso, por ejemplo, de España, sería necesario continuar haciendo lo que ya ha hecho el gobierno, es decir, en que no se haga uso alguno de las bases militares estadounidenses para atacar Irán. No hay que participar de ninguna forma en esta guerra, salvo que queramos ser muy perjudicados. O sea, esta es la realidad. Y en tercer lugar, y finalmente, hay que oponerse a la escalada bélica que suponga un incremento de los presupuestos militares de la manera en que se está produciendo en estos momentos en Europa. Bien, si os ha gustado este vídeo, no dudéis en darle al me gusta, en compartirlo con vuestras amistades o en suscribiros. Pensad que en la medida en que se haga esto, irá en beneficio del canal y de las ideas que en él se expresan. Hasta la próxima.